¿Qué pasó en las negociaciones en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump? ¿Por qué las negociaciones se terminaron en 2 horas en vez de 6 o 7 como se planificaron? ¿Es verdad que Donald Trump decidió intercambiar Ucrania por Venezuela y por Nicolás Maduro? Y también, ¿existe una posibilidad que Putin decida terminar la guerra en Ucrania? Vamos a hablar sobre estos temas en nuestro nuevo video. Me llamo Volodya Krivenko. Empezamos. Primero les quiero pedir una cosa. Este video es sobre la política internacional, sobre la política mundial, y yo veo que de verdad a la gente les interesa más la política chilena, pero yo creo que también es muy importante y muy necesario hablar sobre lo que pasa en otros países del mundo. Porque el mundo es tan globalizado que cuando Vladimir Putin empieza la guerra contra Ucrania, aquí en Chile, un niño puede no tener la torta para sus cumpleaños porque Ucrania dejó de exportar los huevos, entonces hay menos huevos en el mundo. El precio de huevo está subiendo en todos los países, en todo el mundo, y al final la torta cuesta más que antes y los padres ya no pueden comprar la torta. Por esto, si les parece importante hablar también sobre la política mundial, dejan un like, dejan un comentario, recomienden este video en sus redes sociales. Yo creo que esto es muy importante que también hablemos sobre lo que pasa en otros países. Ahora vamos al tema. Vladimir Putin y Donald Trump se encontraron en Alaska. Alaska es una región de Estados Unidos, un estado de Estados Unidos que antes era el territorio ruso, pero esto era hace prácticamente 200 años. Y después Rusia vendió este territorio a Estados Unidos. Es un poco simbólico porque Alaska es el territorio muy cercano a Rusia geográficamente y también políticamente porque antes era parte de Rusia. Pero si nosotros hablamos sobre negociaciones, parece que no todo pasó como debería pasar, como se planificó. Porque antes de negociaciones, el vocero de Putin dijo que las negociaciones se planifican por 6-7 horas más o menos. Primera parte de negociaciones, después almuerzo, después segunda parte de negociaciones. Pero de verdad decidieron no almorzar, decidieron no tener segunda parte. E incluso varias personas de cada delegación no participaron en negociaciones. Y esto significa que algo pasó mal, porque de verdad tú no traes un ministro de un país tan grande a otro continente solo para que te acompañe. Bueno, quizás Putin lo podría hacer y Trump también, pero no creo. Normalmente no pasan estas cosas. Entonces varias personas llegaron allá y no participaron en negociaciones ni siquiera. Existe una teoría de algunos fuentes europeos que tienen sus fuentes en Moscú, que de verdad todas estas negociaciones pasaron por el error, por malentendimiento entre Putin y Witkoff. Witkoff hace poco fue a Moscú para negociar con Putin. Y de verdad, de un lado, yo no creo mucho en los fuentes así, en los fuentes que saben de qué estaban hablando Putin y Witkoff. Pero existe la teoría que Witkoff entendió mal a Putin. ¿Por qué? Putin dijo que primero hay que reconocer que la región de Donetsk y Luhansk son parte de Rusia y después hay que retirar el ejército de las regiones de Jersón y Zaporizhia. Ahora pueden ver en el mapa de qué regiones estamos hablando. Y también pueden ver qué parte de estas regiones está ocupada por Rusia y cuál no. Entonces, lo que entendió Witkoff era que hay que reconocer Donetsk y Luhansk como Rusia y después Rusia retira sus fuerzas de región de Jersón y de región de Zaporizhia. Mientras Putin decía que
Ucrania tiene que retirar sus fuerzas de estas dos regiones. Entonces, según Witkov, era algo como que Rusia se queda con dos regiones y además Crimea, entonces al final 3 regiones de Ucrania, y devuelve todo el resto a Ucrania, que también sería bastante bueno porque estas 2 regiones están mucho menos destruidos que región de Donetsk y región de Lugansk. Y además sería más o menos lógico, porque si Rusia ocupa la mayor parte de estas regiones, pero no ocupa los capitales, ni Gerson ni Zaporilla tampoco. Pero obviamente que Putin no quiso decir esto. Quiso decir que Rusia se queda con estas 3 regiones, Crimea, Donetsk, Lugansk, que van a ser reconocidos como Rusia. Y además Ucrania tiene que retirar sus fuerzas, su ejército de regiones de Gerson y Zaporilla. Como dejar a Rusia los capitales de estas regiones, porque, repito, Rusia ocupa una parte bastante grande de estas regiones, pero no sus capitales. Entonces, Ucrania tiene que retirarse, dejar estas ciudades bastante grandes a Rusia por nada, simplemente por terminar la guerra, para que Rusia deje de destruir Ucrania, para que Rusia deje de matar a los ucranianos. Pero hay que entender que no hay ninguna garantías aquí, porque incluso si pasa esto, no hay ninguna garantía que Rusia no ataque a Ucrania otra vez muy pronto, a lo que se queda de Ucrania. Entonces, a pesar de que de verdad yo no creo que existan los fuentes así muy cercanos a Putin que pueden decir de qué estaban hablando Putin y Witkov, pero yo creo que existe de verdad la posibilidad que había algún malentendimiento, porque era bastante raro que primero anuncian esta reunión, se juntan, empiezan a hablar, después pasa 2 horas y listo. Tampoco hablaron con la prensa, etcétera. Simplemente dijeron que todo está bien, se terminaron negociaciones, chao. Esto era todo más o menos lo que pasó. Existe también otra posibilidad, que Trump simplemente invitó a Putin a Estados Unidos y dijo, mira, te propongo algo maravilloso. Y es de verdad, lo que propone Trump a Putin es maravilloso para Putin. Empezaste la guerra con otro país. Ocupaste 20% del territorio de este país. Y no te pasa nada por esto. Y no te pasa nada. Incluso te quedas con estos territorios. Incluso nosotros hacemos que todos, digamos, que todos reconozcan de facto que estos son los territorios tuyos. Que además se van a levantar las sanciones, que además Rusia empieza a negociar con Estados Unidos, con Europa, con todos, etc. Algo maravilloso. Entonces probablemente Trump invitó a Putin y le dijo, mira, así son las condiciones, no te puedo proponer nada mejor. Y Putin dijo que no. Y se fue. Esto también es una posibilidad. También existen algunos fuentes otra vez. Ya los fuentes que no solo saben de qué estaban hablando Witkov con Putin, pero de qué estaban hablando Trump con Putin. Que dicen que de verdad estaban hablando sobre un intercambio. Putin deja a Trump hacer cualquier cosa con Nicolás Maduro y con Venezuela, mientras Trump deja a Putin hacer lo que quiere Putin con Ucrania. ¿Puede ser que estaban hablando sobre Maduro en esta negociación? Bueno, puede ser de verdad cualquier cosa, podemos suponer cualquier cosa, pero la cosa es que es muy poco probable, porque de verdad la cosa no es si Putin quiere o no quiere ayudar a Maduro, sino si puede o no puede. Porque nosotros acabamos de ver otra situación. Cuando Israel, cuando Estados Unidos atacaron a Irán, ¿qué hizo Rusia? De verdad solo expresaron su preocupación y dijeron a Israel que es mal atacar a otros países y empezar una agresión militar. Muchas gracias, Rusia. Sin ti nunca podríamos saberlo. Pero no pudieron ayudar de verdad a Irán. Y Irán para Rusia es muchísimo más importante que Venezuela. Entonces, la pregunta es, ¿existe la posibilidad que Rusia va a ayudar a Venezuela en el caso que Estados Unidos decidan intervenir allá? No creo de verdad, porque
Si pudieran, primero ayudarían a Irán. Hay que entender que todas las fuerzas de Rusia ahora están en Ucrania. Esto no es que Rusia tiene segundo ejército escondido que puede atacar a otros países o que puede involucrarse en otros conflictos. Ahora, hay dos preguntas. Primero, ¿por qué no llegaron a un acuerdo en Alaska? Y segundo, si existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo con Putin. Y la cosa es que es poco probable. Es poco probable porque Putin no quiere, digamos, terminar la guerra. No sé si Trump entiende esto, pero Putin no está interesado en terminar la guerra. Él está interesado en seguir con la guerra, por ahora por lo menos. ¿Por qué? Hay una cosa teórica y una práctica. La cosa teórica es que no podemos saberlo, pero es muy probable que a Putin le gusta la atención, le gusta mucho que tiene mucha la atención de todo el mundo. Mientras él sigue con la guerra, todos tratan de hablar con él, todos tratan de convencerlo de terminar la guerra. Él puede llegar a Alaska y allá está una alfombra roja para él, donde él puede salir como una estrella. Todos están hablando sobre Putin, todo el mundo está hablando sobre él, incluso nosotros. Y si él termina la guerra, ¿qué pasa? Bueno, sigue siendo el presidente del país más grande, pero no es suficiente para él. Él necesita ser la estrella. Esto es una cosa teórica, pero si ni siquiera creen en esto, porque puede ser que esto es nuestra fantasía y que Putin no es así, pero existe una cosa práctica, y la cosa práctica es que ahora en Ucrania hay varios cientos de miles de los soldados rusos. Y si ellos vuelven a Rusia, ¿qué pasará? Después de las guerras en Afganistán y en Chechenia, Rusia tenía un problema grandísimo con criminalidad, porque los soldados volvieron de estas guerras. No estaban, digamos, Rusia prácticamente no tiene programas de rehabilitación para los soldados, rehabilitación psicológica, digamos. No hablamos ahora sobre, bueno, Rusia tampoco tiene mucho sobre la rehabilitación física, pero si hablamos sobre la psicológica, prácticamente no existe nada. Entonces la gente con síndrome postraumático, la gente que sabe cómo matar a otros y que están dispuestos a arriesgar a su vida, que ya están acostumbrados a esto, vuelven de la guerra. ¿Qué va a pasar? Yo creo que es bastante obvio que va a pasar. Y cuando nosotros hablamos sobre Afganistán, cuando nosotros hablamos sobre Chechenia, nosotros hablamos sobre quizás 20, 30 mil, en ambas estas guerras son 20, 30 mil de los soldados que participaron. Aquí nosotros hablamos sobre, yo creo que más o menos 1 millón. Por lo menos 500,000, algo entre 500,000 y 1 millón. Imagínense si toda esta gente vuelve a Rusia. Bueno, existe otra posibilidad, obviamente, terminar la guerra en Ucrania y atacar a otro país. De verdad existen dos escenarios. Primer escenario, Rusia pierde completamente la guerra. Pierde tanto como Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, con los soldados de otros ejércitos en Berlín, o en este caso en Moscú, que es prácticamente imposible. La segunda posibilidad es que Rusia va a atacar a otro país después de Ucrania. Pueden ser países bálticos, pueden ser Kazajistán, pueden ser países caucásicos, yo creo, pero algún otro país después de Ucrania, porque hay que hacer algo con este ejército enorme que tiene Rusia. La única cosa que nos puede dar un poco de optimismo es que parece que Donald Trump empieza a entender lo que estoy diciendo yo y lo que están diciendo muchos otros expertos. Porque, por ejemplo, hace poco Trump dijo que tú no puedes ganar sin atacar. Tú no puedes ganar un juego solo defendiéndote. Y esto es exactamente la cosa entre Rusia y Ucrania, porque hay que entender que durante todo este tiempo los países occidentales que entregaban las armas a Ucrania siempre decían que estas armas no tienen que usarse contra el territorio de Rusia. Entonces Ucrania se puede defender, pero no puede atacar, digamos. Incluso cuando Ucrania atacó una parte de la región de Kursk en Rusia, allá prácticamente no se usaban las armas
occidentales, se usaban las armas que todavía tiene Ucrania como sus propias. Entonces esto significa que ayudan a Ucrania, pero con tantas condiciones que Ucrania prácticamente no puede atacar. Y quizás Donald Trump quiere cambiar esto, probablemente, o quizás no, no sabemos. Vamos a seguir viendo, observando la situación. Si les gustó este video, por favor, dejen un like, dejen un comentario, porque, como yo dije, los videos con temas internacionales no llegan a tantas vistas. Entonces necesito ver su actividad para seguir con estos temas. Y también les recuerdo que pueden suscribir a mis redes sociales, los links están en la descripción, o también, si tienen ganas o tienen la posibilidad, pueden suscribir a mi Patreon. Ahora tenemos Patreon y ahora pueden apoyar nuestro trabajo también por este video. Y les digo muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Chao.